Muy bien, tenemos 11 alumnos conectados. 12. No, ahora 11. Sí, yo no me tengo que contar. Vamos a esperar, como siempre, un minutito para ver si se conecta todo el mundo y ahí comenzamos. Ya, vamos pues. Vamos pues, vamos. Ya, a ver, ¿qué vamos a hacer hoy? La idea de hoy día es que para comprender un poco mejor el teorema maestro, vamos a ocupar el enunciado del teorema maestro completo para obtener la versión simplificada, que es la que usamos cuando el ejercicio es más simplecito. Entonces vamos a anotar de nuevo el enunciado del teorema maestro, acá, a veces t de n partido por b más f de n. Entonces, tenemos, por un lado, la versión completa. Vamos a anotarla acá. Ahí. Y esto es si f de n es nc. Luego tenemos esto, el logaritmo késimo, k más 1. Y f de n es acotado exactamente. Hice exactamente ahora es logaritmo más f de a. Y finalmente, f de n. Si f de n es agotado por abajo por... ¿qué estoy haciendo? Por abajo por n elevado a c, con c esta vez mayor que el logaritmo inverso de a. Me cuesta escribir chiquitito. Y se tiene que dar la segunda condición, es que existe k menor que 1, tal que el límite de a por f de n partido por b partido por k f de n. Esto tiene que ser menor o igual a 1. Ya, entonces ese es el enunciado del teorema maestro con versión completa, y voy a poner aquí, acá al ladito, el de la versión simplificada. Entonces, tenemos, veamos, ¿puedo? No, así no puedo, y tendría que ser de la otra forma. Tampoco funciona. Entonces, lo que puedo hacer es hacer esto para notarlo mejor.
puedo, sí, sí. Y voy a tener que esconder estas cosas para poder anotarlo. Ok, entonces tenemos TDN es igual, lo voy a anotar en el mismo orden de la versión full. Esto es f de n es O de n elevado a d. Entonces tenemos aquí, si A es mayor que B elevado a D, perdón, menor, luego acá tenemos NB log N si A es igual a B elevado a D, y tenemos orden de N log en base B de A, si A es mayor a B elevado a D. Ya. Entonces, cuando por fin he terminado de escribir los dos enunciados, y si se fijan, con otro colorcito, el resultado son lo mismo. Es el mismo resultado. Las condiciones son las que cambian. ¿Estamos totalmente de acuerdo que son lo mismo? ¿O hay alguna duda con respecto a que son lo mismo? Porque obviamente hay un par de detallitos, pero espero que se den cuenta ustedes. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a la igualdad de estos resultados? ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Eh, Profe, ¿a qué se refiere con la igualdad entre estos resultados? O sea, entiendo Son, que hay una flecha que los une son iguales, y que se supone iguales iguales. iguales. Fíjese, acá tenemos teta de n log b de a y aquí tenemos teta n log b de a. Sí, Son pero abajo. iguales. ¿Sí? ¿Iba a decir algo? ¿No? Sí, preguntaba por los de abajo en particular, Claro, por el los de del abajo medio. no son exactamente iguales, pero tienen unos pequeños detalles. Por ejemplo, el de abajo, vamos a partir por el último porque es más fácil de visualizar. Aquí tenemos f de n y aquí tenemos n elevado a d. Ah, bueno, pero f de n es n elevado a d, es lo mismo. Acuérdese, transitividad. Tenemos si f pertenece a teta de g y g pertenece a teta de h, entonces f pertenece a teta de h. Aquí pasa lo mismo. F pertenece a teta de nd. TDN pertenece a teta de f, entonces TDN pertenece a teta de nd. Es lo mismo, la misma propiedad de transitividad que vimos hace un par de semanas atrás. Se mantiene el mismo teta, seguimos en el mismo orden. Por lo tanto, el resultado de abajo son efectivamente iguales. Ahora, nos falta este de acá, este con este. ¿Son iguales? Sí, son iguales. Sí, solo si K vale 0. Porque si K vale 0, entonces tenemos acá log de 0 más 1 es log elevado a 1, o sea, log. Y tenemos n elevado a c y n elevado a d, y en este caso c y d son exactamente lo mismo, pero eso lo tenemos que demostrar. Así que vamos a demostrar efectivamente que el teorema maestro full, o sea, lo que usted tiene a la izquierda, implica el teorema maestro simplificado, que es lo que tenemos a la derecha. Entonces, lo que voy a hacer va a ser... uy, me pasé.
va a ser nuevamente, como siempre, disminuir un poco el tamaño del enunciado para poderlo trabajar, para obtener espacio de trabajo. Un poquito nomás. Ahí. Ponerlo acá y a trabajar. Ok, entonces, supongamos que f de n efectivamente está acotado por n elevado a d, siendo d un real. Un real. Sí, un real. Puede ser real negativo incluso, creo. Sí, no habría ningún problema. Ok. Entonces, si suponemos eso, suponemos eso, y vamos a suponer también, entonces, que este hecho, el hecho de que A es mayor a B elevado a D. O sea, estamos cumpliendo las condiciones para que nos dé esto. Pero obviamente yo no voy a ocupar esto, voy a ocupar esto y debería llegar al mismo resultado, o sea, este resultado. Veamos, entonces, si esto se cumple, eso implica obviamente, que yo puedo aplicar logaritmo en ambos lados. Y me va a quedar, en particular, logaritmo en base B. Entonces voy a tener logaritmo en base B de A es mayor a el logaritmo en base B de B elevado a D. Me perdonarán, pero ustedes ya deberían poder calcular que esto vale D, porque el logaritmo en base B de B es 1. Entonces el D, por propiedad del logaritmo, pasa multiplicando a la izquierda y no debería haber ningún problema. Así que aquí, por favor me va interrumpiendo si hay algún paso que no comprende, debería quedarnos así. Entonces, lo que tenemos acá es que es la misma relación. Entonces, como yo sé que f de n está acotado por n elevado a d, eso implica que f de n está acotado por n por solamente por arriba, por n elevado a c, por ejemplo, donde c es menor o igual a d. Porque eso implicaría que yo tuviera esto. Entonces lo que quiero hacer es la relación completa. Sí, eso es cierto. Sí. Por lo tanto, cumplo con estos tres la primera condición. Y al cumplir la primera condición, entonces, efectivamente, el resultado es el mismo usando los dos métodos. ¿Estamos? Mm, ¿Puede hacer, profe, porfa, como una revisión de los pasos? Así, una síntesis. Pero sin borrar, solo era una explicación rápida. A ver, de aquí a acá, estamos, ¿cierto?
Sí, aplicó logaritmo en base B en ambos lados y Eso, simplificó el logaritmo. ya. Suponiendo, en realidad voy a suponer la igualdad, no tengo para qué suponer el menor. Suponiendo igualdad, entonces yo puedo hacer esto, ¿cierto? No hay problema. Porque si es teta, que quiere decir que son acotados por arriba y por abajo, entonces implica que al menos lo acoto por arriba. Y este hecho de acá, esto, está dado por el enunciado. Yo supongo que es así. Entonces, desde la suposición que es así, yo puedo concluir que esto se va a cumplir. Y eso es todo. Eso es todo porque necesitaba estas dos condiciones para poder aplicar este resultado. ¿Ya? Ya, gracias. Ya. Entonces, si es que el A es mayor a B elevado a D, podemos efectivamente concluir exactamente lo mismo que el principio. La condición 1 en ambos teoremas. Ahora, vamos a suponer la condición de igualdad, esta. ¿Qué pasa si son iguales? Entonces, lo que yo quiero llegar es que se cumpla esto de aquí. Ok, si son iguales, eso implica obviamente que D es exactamente igual al logaritmo en base B de A. Por la misma razón que antes, aplicamos logaritmo en ambos lados. Entonces, si nosotros decimos que esto es el valor C, f de n es teta de nd por enunciado, lo cual es igual a teta de nc. ¿Por qué? Porque yo llamé C a D, es simplemente un cambio de nombre, por el logaritmo elevado a 0, porque usted sabe que elevar a 0 es lo mismo que multiplicar por 1, de n. Entonces tengo C es igual al logaritmo en base B de A, C es igual al logaritmo en base B de A, y la condición de arriba, con K igual 0. Entonces, eso implica, efectivamente, esto que está acá, que es teta de n elevado a c por el logaritmo de k más 1, k es 0, o sea, logaritmo elevado a 1, no tengo para qué anotar el 1, de n. Y efectivamente es exacta, pero claro, dije c. Pero c y d son iguales. Así que llegué al mismo resultado. Bueno, obviamente voy a anotar la d un poquito mejor. Ahí está. ¿Sí? Ya voy a asumir que sí y voy a continuar con el último paso. Entonces, ahora vamos a continuar con el paso 3. Para el paso 3 tenemos que suponer la última condición. La última condición es que sea b elevado del mayor. Nuevamente aplicamos logaritmo en ambas partes y nos queda logaritmo en base b de a es menor, mayor, mayor, menor, menor que d. Entonces, AD simplemente yo lo voy a llamar C. Si lo llamo C, hacemos lo mismo que antes. Tenemos que f de n acotado por teta de n elevado a d implica que si acota por arriba y por abajo, implica que al menos lo acota por abajo y yo renombro
D como C. Entonces, la condición de acá arriba está cumplida. Sin embargo, tenemos esta segunda condición, así que vamos a intentar esa segunda condición. Dice, debe existir un K tal que, un K menor que 1, menor que 1, tal que el límite de a veces f de n partido por b dividido k veces f de n tiene que ser menor o igual a 1, cuando k tiende a infinito. Ok, ¿qué podemos hacer acá? Lo que podemos hacer para hacer el cálculo es poner órdenes. Entonces tenemos límite cuando n tiende a infinito de a por teta de n elevado a d. Se parte entonces a b elevado a d. Y abajo ponemos k por n elevado a d. Entonces lo que vamos a tener acá es límite, cuando n tiende a infinito, de a dividido b elevado a d, partido por k, por básicamente 1. Si nosotros derivamos, nos va a quedar 1. Entonces, esto de acá, lo voy a llevar acá arriba para tener espacio de trabajo, implica que a dividido b elevado a d, todo eso partido por k, o sea, multiplicado por 1 partido por k, tiene que dar más chico que 1. ¿Cómo sabemos si eso es cierto? Nos vamos acá. A es más chiquitito que b elevado a d. Por lo tanto, como a es más chiquitito que b elevado a d, nosotros sabemos que esto es más chico que 1. Así que con k igual estamos dividiendo. Entonces, k tiene que ser, si k es exactamente, veamos, ¿es k menor que 1 o menor igual que 1? Era menor que 1. Tiene que ser menor que 1. Entonces, lo que quiero hacer es dividir de manera de que esto se mantenga. Entonces, si a partido por b es menor que 1, entonces lo que puedo hacer es que k valga exactamente a partido por b elevado a d. Y eso va a implicar que todo esto vale 1, porque a dividido b elevado a d partido por a dividido b elevado a d, o sea, estoy dividiendo algo por lo mismo, nos da 1. Y con eso cumplimos la condición. Así, habiendo cumplido ambas condiciones, nosotros concluimos, ya se me acabó el espacio de trabajo, concluimos, a ver, puedo hacer el pequeñísimo espacio acá, concluimos que T de n es teta de f de n. Pero lo que yo quería llegar era a esto, a n elevado a d. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que por transitividad, tenemos que si T de n es teta de f de n y f de n es teta de n elevado a d, entonces T de n es teta de n elevado a d. Acuérdense que esa propiedad nosotros demostramos hace unas como 3 o 4 semanas atrás. Entonces, efectivamente, llegamos al resultado que queríamos.
Qué lindo, el teorema maestro realmente aplica toda la materia que hemos pasado hasta el minuto. Ya, dudas, consultas. Esto que acabo de hacer acá es una pregunta de examen de civil. Demostrar que el teorema maestro completo implica el teorema maestro versión simplificada. Lo pregunté una vez en un examen. Nadie respondió. Bueno, obviamente, si la persona se va en examen, quiere decir que su promedio es menor a 4, así que obviamente es difícil que lo respondan. Pero habían personas que estaban cerca, estuvieron cerca. Pero sí, claramente no es una pregunta que yo preguntaría acá en ejecución, pero espero que este ejercicio, este soltado de mano que hice acá, sirva para que ustedes comprendan un poco mejor el teorema maestro, de dónde viene, por qué es así, por qué se puede ocupar la versión simplificada. ¿Estamos? Estamos. Ya, nos queda clase, así que lo que podríamos hacer es empezar a ocupar todo lo que hemos aprendido hasta el minuto en algo útil, en algo que se ocupe realmente. Entonces, lo que podemos hacer es, no está aquí, ¿dónde tengo esa, dónde tengo, quiero ocupar, esto debería estar aquí, aquí, efectivamente, quiero ocupar este, a ver, veamos si tengo espacio aquí donde trabajar y está bien escrito el algoritmo. Ah, sí, sí. Ya, entonces lo primero que voy a hacer es compartir pantalla, compartir pantalla aquí, y creo que voy a tener espacio de trabajo y hacemos eso. Ok, entonces, ¿qué es lo que quiero hacer en el tiempo que nos queda? Es que vamos a hablar un poco de ordenamiento. Esta es una PPT que ocupo para una clase de magíster de ciencia de la computación, pero lo importante es que tengo escrito el código de ordenamientos. Ustedes saben lo que es el ordenamiento. Con el ordenamiento nos referimos a algoritmos de ordenamiento, o sea, algoritmos que tomado un arreglo, arreglo de cosas, pueden ser números enteros, números, letras, palabras, lo que usted quiera, podemos establecer, reordenar, eh, obtener una permutación de los elementos tal que se cumpla que el primero con el segundo con el tercero con el cuarto. En otras palabras, cada posición i con su posición i más 1 están en una relación de orden que generalmente dice que el que está en la posición i está en menor jerarquía en esta relación de orden, o sea, es menor o igual que el que está en la posición i más 1. O viceversa, todos están tal que la posición i más 1 i es mayor a la i más 1. Depende cómo usted lo quiera ordenar, si de mayor a menor o de menor a mayor. Entonces, aquí se habla un poquito, bla, 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 bla. Aún se sigue trabajando con eso. Y aquí tenemos el bubble sort. Y aquí tenemos una cosa que no quería que llegaran. No quería que saliera al tiro porque la quería obtener yo. Así que lo que voy a hacer va a ser tratar de rayarla encima. A ver, anotar. Así que vamos, supongamos que esto no existe. Ay, no existe. Esto, qué raro, ¿ah? Hay una cosa aquí media rayada acá abajo.
Entonces suponemos que no existe. Y tenemos nuestro bubble sort. Él no quería anotar imagínense la lata de andar anotando el pseudocódigo, qué lata. ¿Ya? Entonces, ¿ustedes pasaron bubble sort ya? Sí, profe. Sí. ¿Y les dijeron algo respecto al rendimiento del bubble sort? Que era el peor de todos. Era el peor de todos, ya. Vamos a analizarlo, porque para eso nosotros estamos tomando este curso. Entonces, fíjense, lo que tenemos acá es, vamos a hacer debería hacer un pequeño ejemplo. ¿Valdrá la pena que haya un pequeño ejemplo? Bueno, tengo un ejemplo justo en la PPT posterior, sí, a ver. Sí, aquí se van reordenando. Ya, la cosa es que existe el ejemplo. Lo que se dan cuenta acá es que va revisando como de a pares, y si el de la derecha es más grande que el de la izquierda, o si usted quiere decir el de la izquierda es más grande que el de la derecha, manda el más grande a la derecha. Por eso se llama burbuja, porque cuando las burbujas de aire van subiendo a medida que se van, y mientras más grande es la burbuja, más rápido sube. Acá es algo parecido. El problema, obviamente, es que una pasada no es suficiente. Así que la primera pasada, lo único que asegura es que el número más grande va a estar en la última posición. Entonces, para la segundo número más grande, o sea, la segunda burbuja más grande, tengo que hacer una segunda pasada. Para la tercera burbuja más grande, tengo que hacer una tercera pasada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si nos vamos de nuevo aquí al algoritmo, funciona de la siguiente manera. Tenemos un ciclo for que llega hasta, empieza en la posición I hasta la posición A-1. Aquí estamos considerando pseudocódigo, o sea, si lo escribíamos en el formato tradicional, esto sería for i igual 1, y menor que A, y más más. ¿Ya? Así que esto de acá se refiere a que llega hasta la posición A de A-1. ¿Ya? Entonces, luego, el segundo ciclo for, lo que nos asegura es eh, llegar hasta la posición que nosotros estamos especificando. O sea, esto nos dice primera burbuja, segunda burbuja, y es el número de la burbuja que estamos subiendo, y J lo que hace es hacer ese recorrido de a pares y obtener la burbuja actual. Recordemos, en la primera iteración obtenemos la primera burbuja más grande, segunda iteración obtenemos la segunda burbuja más grande. Entonces, acá en el if está la corroboración de la posición actual y la posición siguiente. Y si la posición actual es más grande que la posición siguiente, entonces se intercambian las posiciones. ¿Ya? Ustedes entienden claramente que este algoritmo hace lo que estábamos viendo en la simulación, ¿cierto? Ya, asumiré que sí. Entonces, ¿cómo hacemos un análisis de su uso de recursos temporales? En este minuto, el BubbleSort en particular, no ocupa ninguna llamada recursiva, así que nos vamos a remontar al principio de la materia y vamos a hacer un análisis simple. Partiendo, ¿cuál sería la operación relevante en este caso? La consulta.
la consulta o más bien llamada la comparación. Claro. Claro. Usted podía argumentar, oiga, profe, pero en realidad el intercambio podría ser la operación relevante y aquí cae el detalle. Se hacen más comparaciones que intercambios, porque solo si la comparación es correcta se intercambia. Así que, como yo, por definición, operación relevante podría ser cualquiera de los dos en el sentido de que ambos ocupan elementos grandes, los elementos dentro del arreglo, pero la que más se ejecuta es definitivamente la comparación. Así que vamos a hacer el tiempo que se toma el bubble sort en ejecutarse. Primero tiene un for, entonces cuando hay un for, acuérdese, nosotros ocupamos una sumatoria. La sumatoria empieza en 1, termina en n-1, suponiendo que n es igual a el tamaño del arreglo. Luego tenemos un segundo for, o sea, tenemos una segunda sumatoria. Y esta segunda sumatoria parte en j igual 0 hasta n menos 1 menos i. Y luego lo que está dentro. ¿Cuántas operaciones relevantes hago en este pedazo de código? Por iteración. Una. Una, efectivamente. Esto es solamente una. Y esta es la sumatoria. Entonces lo único que nos queda es resolver la sumatoria y ahora sí saco todo lo que rayé acá abajo y hacemos la resolución de la sumatoria. Lo primero que hacemos es que como esta sumatoria de acá está en 1, entonces lo único que hacemos es hacer la multiplicación restando estos dos. Acuérdese que si tengo que, es esto menos 1, o más 1, más 1. Entonces nos queda n menos i, porque tenemos n menos 1 menos i menos 0 más 1, y nos queda n menos i. Esa es resolución clásica de sumatorias. Y luego tenemos la sumatoria sobre n menos i. Entonces, la sumatoria de n menos 1 más 1, eso nos queda n menos 1, serían n menos 1, multiplicado, digo, menos, perdón, esto es multiplicado por n, Y a eso le restamos la sumatoria de i, que eso es Gauss, usted sabe, n más 1 por n dividido 2. Y eso, el resultado es exactamente esto, y por lo tanto, esto es aquí, eso resulta ahí. Matemática, usted mueve un poquito su lapicito y debería salirle, eso es orden cuadrático. Bubble sort demora orden cuadrático respecto a la entrada. O sea, si tenemos una entrada de 1.000.000 de elementos, podemos esperar que esto se demore 10 elevado a 12 segundos. Pasos. Más bien, 10 elevado a 12 pasos. Depende de cuántos pasos se hagan por segundo. Generalmente se hacen 1.000.000.000 de pasos por segundo, entonces estamos hablando de algo así como 1.000 segundos aproximadamente, si tuviéramos 1.000.000 de elementos. Así que sí, es lento. Eso les voy a contar por hoy día. Pónganme presente como están haciendo sus compañeros en el chat. Y la próxima semana seguiremos analizando elementos, el selection sort, quick sort, merge sort y todos esos. El viernes vamos a hacer algunos ejercicios adicionales de la última materia que hemos estado pasando. Ya, no se les vaya a olvidar poner presente. Y nos vemos el viernes. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao. Chao, chao.